Oímos constantemente que vivimos en una crisis política, financiera, cultural, cual si estas fuesen entes con vida propia. Y por supuesto que son fenómenos que existen en la realidad, pero incluso la crisis del medio ambiente que se da sobre el globo terráqueo tiene por causa la actividad humana, responden a la conducta del hombre, al mundo que el hombre ha impuesto sobre la naturaleza, a esta segunda realidad que hemos construido sobre el globo terráqueo, que es una realidad humana exclusivamente para nosotros, que tiene sentido únicamente para los humanos. Así que nuestra crisis es humana, es la crisis del ser humano, es la crisis de la persona humana, del hombre y de la mujer. Claro, preferimos maquillar y acusar la crisis en otras cosas que hacerla nuestra, porque es más fácil salvar las finanzas que al ser humano. Pero la pregunta es si es posible salvar lo accesorio de lo principal. De hecho, vivimos en una situación límite, como le llamaba Carl Jasper. Hemos topado con una puerta tras la cual está el infinito oscuro. No conocemos nada, no vemos nada, no entendemos nada. Pero no podemos detenernos y tampoco hay regreso para atrás. Esa es nuestra crisis. A nosotros nos ha tocado un cambio de época, la globalización, el cambio tecnológico que nos ha dotado de instrumentales que están más allá de la escala humana. Vivimos la deslocalización de la economía, de las finanzas. Hoy las finanzas viven en la nube. Hemos vivido o vivimos una revolución del trabajo, pero no del trabajador y sus condiciones como anteriormente habían sido, sino vivimos un cambio de la naturaleza del trabajo, el autoempleo, la autoexplotación, el trabajo a distancia, el trabajo sin seguridad social, el bienestar entendido como Dios te da a entender. Vivimos la muerte del discurso político, la demonización de lo político, la intrascendencia del Estado y unas crisis económicas eternas. Principalmente vivimos el nihilismo, la ausencia de todos los valores, salvo el éxito indiscriminado y el hedonismo centrado en la persona misma, con la ausencia de la comunalidad, es decir, está ausente el otro. Claro, no presenciamos la violencia ni las muertes masivas de la Segunda Guerra Mundial, su devastación y su barbarie, pero la violencia y la muerte, distintas pero igualmente deshumanizantes, son el paisaje nuestro, son nuestro clima, la sal y pimienta de nuestra comida, nuestras compañeras en las salas de televisión, en la recámara, en nuestros dispositivos móviles. No nos damos cuenta, pero la violencia que vivimos deshumaniza hasta que ya no vemos personas, ni vidas, ni tragedias. Vemos notas periodísticas, vemos estadísticas, vemos registros que se pueden desaparecer o se pueden traspapelar. Y no es que queramos la violencia y queramos la muerte, pero hemos terminado por aceptarlas, por verlas como normales, como cotidianas, como algo propio. Y claro, es natural en el ser humano optar por aquello que nos reduce o evita la angustia. Y así, pues somos presas del consumismo, del hedonismo, de las comunidades del ciberespacio, pero también somos presas del odio. Es preferible odiar al villano favorito que nos ha robado todo y el que es culpable de todos nuestros males, que hacernos cargo de nosotros y de nuestra circunstancia. El odio así se volvió no solo presente, sino admitido, cultivado, se volvió parte de nosotros. Porque es más fácil odiar y culpar que amar. El amor implica conocimiento, contacto, comprensión, permanencia con el otro. El odiado no necesita tener rostro, ni siquiera razón para ser odiado. Tampoco requiere constancia, menos fidelidad
Hoy puedo odiar a quien mañana abrace, porque lo que importa no es a quién, sino odiar, el odiar mismo. Y este odio, esta ausencia del otro, aunado a la cotidianidad de la violencia y de la muerte, terminan por hacerse admisibles. Y así admitimos como natural el dolor humano. Es como una piedra en el zapato, como una sombra, una estática que hace ahí ruido, pero ahí está, hay que convivir con ella. Y me voy a referir al aquí y a la ahora. López Obrador es el problema para unos y para otros son sus adversarios. Pero el odio entre los mexicanos no va a cesar porque desaparezca uno o desaparezcan los otros. Confieso que siempre pensé que la solidaridad era en torno a buenas causas, pero hoy encuentro que la adhesión a una causa es igual, sin distinción de la bondad o maldad de ella misma. Y así podemos hoy estar siendo solidarios del odio de todos contra todos. No es que el odio esté del otro lado, es que el odio nos ha cubierto a todos. Y en este clima se genera junto con el odio terror y miedo. El miedo es un inhibidor del pensamiento y por tanto del juicio. Hay mucha gente que no quiere que pensemos y mucha gente que no quiere que seamos juiciosos. He sostenido que para ser ciudadano requerimos liberar a la persona humana de sus necesidades, de su ignorancia y de la coerción. Pero por igual tenemos que liberar al ser humano de los miedos. Ahí hay mucho que trabajar. Gran parte tiene que ver con la comunicación, porque hemos hecho una comunicación que enardece, que harta, pero que no persuade. No dialogamos para persuadir o para ser persuadidos. Dialogamos para apabullar, para cansar, para rendir, para espantar, para causar miedo. Y hemos generado una Babel sin orejas. Tenemos que reaprender a callar y a escuchar. Tenemos que reaprender a ver al otro y a respetarlo. Finalmente, creo muy importante, tenemos que darle su verdadero sentido a la historia. La historia es un resguardo del pasado para que no se olvide. Es el antitiempo, es traer a tiempo presente el tiempo ido. Pero la historia por sí misma no es una pauta a seguir, no tiene un sentido predeterminado, soberano o vinculante, no implica un mandato sobre el hoy. La libertad del hombre consiste precisamente en poder comenzar algo nuevo, en ser diferente, en ser imprevisible, en voltear hacia otro lado y ver más allá de lo que siempre se ha visto. Así que darle a la historia la categoría de destino, de imposición, de obligatoriedad, de inteligencia superior que va marcando qué nos toca vivir ahora, es acabar con nuestra propia libertad y nuestro derecho de ser nosotros mismos. Es traicionar a Adán y Eva y el costo que tuvieron que pagar por comer la manzana, porque para bien o para mal fueron expulsados del paraíso para que con el sudor de su frente se hicieran cargo de sí mismos, ejerciendo su libertad. Querían ser libres, le dieron la libertad y con ello la responsabilidad y la dignidad de hacer su propio futuro, de ser dueños de su destino, de decidir qué ser y cómo ser y para qué ser. Hoy, sin embargo, se nos dice que la historia, que es el relato del pasado, nos dice cómo tenemos que ser nosotros hoy. Y se nos vuelve a prohibir comer la manzana, pero ya no por el creador, sino por la historia, porque la historia decidió lo que nos toca vivir hoy, la cuarta, la quinta o la sexta transformación. Ya la historia, desde hace mucho, dictó nuestro destino. El castigo de haber sido expulsados del paraíso por ejercer y hacernos cargo de nuestra libertad, la hemos perdido. Ya no se trata de vivir fuera del paraíso por haber ejercido nuestra libertad, sino de vivir en un paraíso sin libertad, porque ya no es el creador, sino la historia, la que nos dice
que ella marca que no podemos comer esa manzana. Y a diferencia del Creador, no nos deja en libertad el hacerlo o no hacerlo, porque ella ya decidió que no podemos comer esa manzana. Y así nos han quitado la libertad y nuestra imprevisibilidad de comenzar algo diferente, de abrir la puerta de la situación límite y dar el paso a la oscuridad para iluminar con nuestra libertad el destino que queramos hacer. Diría Nietzsche, para imprimir el ser en el infinito.